Hay frases que no se dicen para ser escuchadas. Se dicen porque si no las sueltas, te rompen por dentro. Y a veces, las personas que menos esperamos, las que el mundo entero cree que son de piedra, son precisamente las que cargan las palabras más pesadas, las que las guardan años, décadas, toda una vida, hasta que un día, en el momento más inesperado, en un aeropuerto, rodeada de maletas y de gente que no entiende nada, las sueltan. Así nomás. Como quien por fin abre una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada. Antes de seguir con el video, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Esto es lo que pasó con María Félix la noche que subió a ese avión. Pero para entender lo que dijo, primero tienes que entender quién era María. No la que salía en las revistas, no la del sombrero ladeado y la mirada que partía en dos, no la doña que coleccionaba joyas, pieles y hombres famosos como si fueran estampillas. Esa era la armadura. Eso era lo que ella le mostró al mundo porque el mundo no se merecía más. La verdadera María nació un 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, un pueblo chico, de esos donde el calor aplasta y el polvo se mete hasta en los sueños. Su papá, Bernardo Félix, era un hombre de carácter fuerte, de esos que no abrazan, pero tampoco se doblan. Su mamá, Josefina Güereña, era lo opuesto, suave, callada, con manos que sabían consolar sin decir nada. María creció entre esos dos mundos y absorbió lo peor y lo mejor de cada uno. La dureza de su padre, la ternura escondida de su madre. De chamaca era inquieta, de esas que no se quedan quietas, que preguntan de más, que miran fijo cuando los adultos hablan de cosas que supuestamente no son para los niños. En Álamos, todo el mundo la conocía. Era la hija del Bernardo, la más bonita, la más brava, la que un día iba a ser alguien. Nadie sabía exactamente qué. Pero alguien, eso sí. Lo que nadie imaginó es que ese alguien lo iba a construir ella sola, a punta de carácter y de tragedia. Porque María Félix no llegó a ser la doña porque la vida se lo puso fácil. Llegó a serlo porque la vida se lo puso tan difícil, tan cabrón, que no le quedó de otra más que volverse invencible. O al menos, eso fue lo que aprendió a parecer. Porque hay una diferencia enorme entre ser invencible y parecer invencible. Y María Félix pasó 50 años confundiendo las dos cosas, pagando el precio de esa confusión en silencio, en privado, lejos de las cámaras y los aplausos y los titulares que la llamaban la mujer más bella del mundo. Esa noche en el aeropuerto, algo se rompió, y lo que salió de su boca dejó a todos sin palabras. Para entender esa noche hay que retroceder. Hay que ir a donde todo empezó a torcerse. No en el cine, no en París, no en los sets de filmación donde directores europeos se peleaban por dirigirla. Hay que ir mucho antes. Hay que ir a un matrimonio que nadie recuerda porque María se encargó de borrarlo de su historia oficial. Tenía 16 años cuando Enrique Álvarez la convenció de casarse. 16. Una chamaca de Álamos que todavía no sabía bien qué quería de la vida, pero que sabía perfectamente lo que sentía. Y lo que sentía en ese momento era que Enrique era lo máximo. Guapo, seguro de sí mismo, con esa labia de hombre que sabe exactamente qué decir. María cayó. Y cuando María Félix caía, caía de verdad, sin red, sin calcular. Se casaron en 1931. Para 1937 ya estaban separados. 6 años que María nunca describió en detalle públicamente. 6 años de los que solo salió una cosa concreta, su hijo Enrique, al que apodaban Quique, y al que María amó con una intensidad que asustaba. Porque así amaba ella, desbordada o nada. Cuando el matrimonio se deshizo, María se quedó sola con Quique y con algo más, una certeza fría, casi cruel, de que confiar en alguien completamente te dejaba vulnerable. Y ser vulnerable era peligroso. Eso lo aprendió rápido y lo aprendió bien.
Se fue a la Ciudad de México, sin contactos, sin dinero de sobra, sin nadie que le abriera puertas, pero con una cara que paraba el tráfico y un descaro que ni el hambre le quitó. La descubrió un fotógrafo, luego un productor, luego el cine la descubrió a ella. En 1943 filmó María Candelaria con Emilio Fernández. Ahí nació la doña. Ahí nació el mito. Pero el mito tiene trampa. Siempre la tiene. Porque al mismo tiempo que México se enamoraba de María Félix en la pantalla grande, María Félix en la vida real seguía siendo una mujer que cargaba una soledad enorme, una soledad que aprendió a disfrazar tan bien que hasta ella misma a veces se olvidaba de que estaba ahí. Jorge Negrete llegó en 1945, y aquí es donde la historia se pone buena, porque Jorge Negrete no era cualquier tipo, era el charro cantor, el hombre más deseado de México, el que hacía suspirar a las mujeres con solo abrir la boca. Tenía un ego del tamaño del zócalo y un talento que lo justificaba a medias. Cuando se conocieron, chocaron, literal. Dos caracteres así no podían hacer otra cosa. Se peleaban, se alejaban, se buscaban. Era de esas relaciones que queman desde el principio y que uno sabe perfectamente que van a dejar marca. Pero uno entra igual, porque a veces el fuego se siente más vivo que la calma. Se casaron en 1952 y por primera vez en mucho tiempo, María Félix bajó la guardia. Eso fue lo más valiente que hizo en su vida y también lo que más le costó. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953, un año y pico después de la boda. Hepatitis. Tenía 42 años. María tenía 39. Hay pérdidas que te cambian la forma. No la manera en que te ves en el espejo, sino la forma de adentro, la que nadie ve pero que determina todo lo que haces después. La muerte de Jorge fue esa pérdida para María. Pero si esperabas verla derrumbarse en público, no la conocías. En el funeral estuvo entera, vestida de negro, la espalda recta, la mirada fija. La prensa la fotografió y los titulares decían cosas como fortaleza y dignidad. México la admiró. Y María aprendió una lección que ya sabía pero que ahora grabó en piedra. Si lloras, te comen. Si te doblas, se aprovechan. La única manera de sobrevivir es no mostrar nada. Así que no mostró nada. Se fue a Europa, Francia, Italia, España. El mundo del cine europeo la recibió con los brazos abiertos. Jean Cocteau le escribió un collar de oro con una serpiente. Picasso la pintó, o al menos eso se contaba. Los hombres más importantes del continente caían rendidos. Y María los dejaba caer. Los miraba desde arriba con esa sonrisa suya, que era mitad halago y mitad advertencia. Por fuera estaba en la cima. Por dentro cargaba algo que no tenía nombre todavía. Conoció a Alex Berger en París, un empresario francés, divorciado, culto, de esos que saben escuchar. Con Alex fue diferente. No había la intensidad explosiva de Jorge, pero había algo más quieto, más sostenido. Se casaron en 1956 y México frunció el ceño. ¿Cómo que ya? ¿Tan rápido después de Jorge? Pero María nunca le pidió permiso a México para vivir su vida. Con Alex tuvo una estabilidad que no había conocido antes. Vivían entre París y México. Cenaban con intelectuales, viajaban, reían. María aprendió francés con esa facilidad irritante que tenía para todo. Se convirtió en una figura internacional de una manera que pocas mexicanas habían logrado antes. Pero Quique, su hijo, su único hijo, empezó a enfermarse. Enrique Álvarez Félix tenía una salud frágil que María nunca quiso ver de frente porque verla de frente significaba aceptar que había cosas que ni ella, con todo su poder y su fuerza y su dinero, podía controlar. Quique era lo más parecido a una debilidad que María se permitía tener. Lo amaba de esa manera feroz, casi animal, con que se ama a los hijos cuando uno sabe lo
que cuesta quedarse solo en el mundo. Cuando Quique murió en 1996, María tenía 82 años, y algo en ella simplemente se apagó. No de golpe, no de manera visible, pero se apagó, como una vela que nadie sopló pero que de todas formas dejó de arder. Pero hay una historia que muy poca gente conoce, una que quedó enterrada entre los rumores de sus romances europeos y los titulares de sus películas, una que los que la conocieron de cerca mencionan apenas, casi en voz baja, como si hablar de ella en voz alta fuera una especie de traición. La historia de Agustín. No era famoso, no era actor, ni pintor, ni político. Era músico, de los de a de veras, de los que tocan porque no pueden no tocar, no porque quieran salir en la radio. Agustín Rivas tocaba piano en un café del centro de la Ciudad de México a finales de los 40. Un café de esos que ya no existen, con mesas de madera oscura y olor a café de olla y humo de cigarro mezclados. María entró ahí una noche de 1948 casi por accidente. Iba con un grupo de amigos del medio artístico, gente ruidosa y brillante que llenaba cualquier cuarto que pisaba, pero cuando Agustín empezó a tocar, María dejó de escuchar a sus amigos. Dejó de escuchar todo. Había algo en cómo tocaba ese hombre. No era virtuosismo de conservatorio, era otra cosa. Era como si el piano fuera el único idioma en que podía decir la verdad, y la estuviera diciendo entera, sin guardarse nada. Sin miedo, María lo miró toda la noche. Cuando el café cerró y el grupo se levantó para irse, María se quedó sentada. Sus amigos la llamaron, ella hizo un gesto con la mano que en su lenguaje significaba, váyanse, ya los alcanzo. Se acercó a Agustín mientras guardaba sus partituras. Él la reconoció. Por supuesto que la reconoció. Todo México la reconocía. Pero no reaccionó como todos los demás. No se puso nervioso, no intentó impresionarla. No hizo el numerito de hacerse el interesante. Solo la miró y le dijo, con una calma que a María le pareció casi ofensiva, ¿le gustó? Ella no estaba acostumbrada a que le hablaran así, directo, sin el circo. ¿Le gustó?, dijo. Bien, respondió él. Y siguió guardando sus partituras. María se quedó 10 minutos más, luego 1 hora. Luego el café tuvo que cerrar de verdad y el dueño tuvo que pedirles amablemente que se fueran. Salieron a la calle del centro, con el ruido de la ciudad de noche, y caminaron 2 horas sin rumbo fijo hablando de música, de Sonora, de lo que significa querer algo de verdad. Esa noche María Félix llegó a su casa diferente. No sabría explicar cómo, pero diferente. Se vieron durante 6 meses, en secreto, porque María en ese momento ya era la doña, ya era el mito, y una relación con un músico desconocido no encajaba con la imagen que México tenía de ella. Pero más que eso lo mantenían en secreto, porque ambos sentían que, si lo exponían al mundo, algo se rompería. Algunas cosas solo sobreviven en la oscuridad, como ciertas flores que el sol marchita. Agustín no intentó cambiarla. Eso era lo que más desconcertaba a María, que era lo que más necesitaba sin haberlo sabido nunca. Los hombres en su vida siempre habían querido algo de ella, dominarla, exhibirla, ser el hombre que había conquistado a la doña. Agustín no quería nada de eso. La escuchaba, le hacía preguntas que nadie le hacía, no sobre el cine, ni sobre los premios, ni sobre los vestidos de Balenciaga. Le preguntaba por Álamos, por su mamá, por qué había aprendido a no llorar. Una noche, en el departamento de Agustín, María se echó a llorar sin ningún motivo aparente, o con todos los motivos del mundo, que es lo mismo. Agustín no dijo nada, no la abrazó inmediatamente, no intentó detener el llanto, no hizo nada de lo que los hombres acostumbran hacer cuando una mujer llora y no saben qué hacer. Solo estuvo ahí, presente, callado. Después, cuando María se limpió los ojos con el dorso de la mano y lo miró casi retándolo a decir algo, él solo dijo,
¿Cuánto tiempo llevas cargando eso? No fue una pregunta. Fue una afirmación, y fue la cosa más exacta que alguien le había dicho en años. Mucho, dijo ella. Lo sé, dijo él. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Fue suficiente para que María hiciera algo que casi nunca hacía: bajar la guardia de verdad. No fingir que la bajaba mientras seguía con un ojo abierto. Bajarla de verdad, confiar. Y entonces tomó la decisión más autodestructiva de su vida. Porque María Félix tenía ese don terrible, ese que tienen las personas que se han lastimado mucho, de sabotear exactamente lo que les hace bien, de encontrar la manera de destruir lo que más quieren justo cuando empiezan a quererlo demasiado, porque querer demasiado asusta, y el miedo en María Félix no producía parálisis, producía acción, producía huida. Una tarde, sin previo aviso, sin pelea, sin ninguna razón que Agustín pudiera ver, María llegó al café y le dijo que no iba a volver. Él la miró un momento largo. ¿Por qué?, preguntó. Porque sí, dijo ella. Y se fue. Agustín no la buscó. Eso también era parte de quién era él. No era de los que persiguen. Respetó su decisión con una dignidad que a María, en los años siguientes, le costó más de lo que esperaba. Porque una cosa es alejarse de alguien que llora y suplica y te da razones para sentirte poderosa en la decisión. Y otra cosa muy distinta es alejarse de alguien que te deja ir con la misma calma con que te recibió. Eso no se olvida. Eso se queda. María se fue a Europa ese mismo año. Filmó 3 películas en 2 años. Conoció a Alex Berger. Construyó la segunda versión de su vida, la versión parisina, elegante, internacionalmente admirada, y se convenció de que había tomado la decisión correcta, que Agustín era un capítulo bonito, pero que no encajaba en la vida que ella tenía que vivir. A veces uno se cuenta historias para poder seguir caminando. México la siguió idolatrando. Las revistas la fotografiaban en Cannes, en Roma, en los salones más exclusivos de Europa. La llamaban la mujer más bella del mundo, y ella aceptaba el título con esa sonrisa suya que no llegaba del todo a los ojos. Nadie notaba que no llegaba a los ojos. O si notaban, no decían nada. Pasaron los años, pasaron las décadas. Jorge Negrete, Alex Berger, un par de relaciones más que México siguió con morbo, y María manejó con su acostumbrado desparpajo. Quique creció, filmó sus propias películas, vivió su propia vida complicada. María envejeció con una elegancia que parecía desafiar al tiempo, como si el tiempo también le tuviera un poco de respeto. Pero Agustín siguió tocando piano en cafés de la Ciudad de México. Nunca fue famoso, nunca quiso serlo. Tocaba porque era lo que sabía hacer, porque era lo que lo mantenía entero. Algunas personas que lo conocieron en esos años dicen que una vez, nada más una vez, alguien le preguntó si había conocido a María Félix en persona. Agustín tardó un momento en responder. Sí, dijo finalmente. La conocí. ¿Y insistió el que preguntaba? Agustín volvió a las teclas del piano. Era exactamente como uno se la imagina, dijo. Y también completamente diferente. No dijo más. Y quien preguntó entendió que no había más que decir. La última vez que María Félix pisó México con intención de quedarse fue en 1999. Tenía 85 años. Quique había muerto 3 años antes y algo en ella había decidido, sin decirlo en voz alta, que era hora de volver. No de visita, de volver. Se instaló en una casa en Polanco, discreta para sus estándares, que tampoco es decir poco. Seguía recibiendo visitas, seguía siendo la doña, seguía teniendo esa presencia que llenaba un cuarto antes de que ella abriera la boca. Pero algo había cambiado. Las personas que la visitaban en esos años lo notaban. Había una quietud en ella que antes no estaba. No era paz exactamente. Era más como el silencio que queda después de que una tormenta larga por fin termina. Hablaba de álamos,
con una frecuencia que sorprendía, del olor de la tierra mojada en verano, de los jacarandas en el centro del pueblo, de su mamá tocando el cabello de las niñas antes de dormir. Cosas pequeñas, cosas que el tiempo generalmente se lleva y que de repente volvían con una nitidez extraña. Una tarde, sentada en el jardín de su casa con una periodista que la había entrevistado varias veces a lo largo de los años, María dijo algo que la periodista anotó, pero nunca publicó porque no supo bien qué hacer con ello. Lo publicó décadas después, cuando ya todo era historia. Dijo: «Hay un hombre al que le hice daño sin necesidad». Sin necesidad, eso dijo. No por maldad, no porque quisiera, por miedo. Y el miedo es la cosa más cara que uno puede tener. Te cobra todo. La periodista le preguntó de quién hablaba. María la miró de esa manera suya, esa que te hacía sentir que te estaba midiendo, de alguien que supo escucharme cuando yo todavía no sabía que necesitaba que me escucharan, dijo, y cambió el tema. Con María Félix los temas se cambiaban cuando ella decidía. Nadie la contradecía en eso, pero la periodista guardó esas palabras. Las guardó durante años, dándoles vueltas, tratando de entender a quién se referían. Pasó tiempo hasta que ató los cabos, hasta que habló con gente que conoció a María en los 40 y escuchó, casi de pasada, el nombre de un músico de café que una vez hizo que la doña llegara tarde a sus propios compromisos porque no quería irse de una conversación. Agustín Rivas, un hombre que México nunca conoció, que los libros de historia no mencionan, que no aparece en ninguna biografía oficial de María Félix, pero que al parecer fue la única persona que la conoció entera. 2001. María tenía 87 años. Su salud empezaba a dar señales de que el tiempo, ese al que ella siempre le había ganado por puntos, empezaba a cobrar la deuda. Decidió hacer un último viaje a París, la ciudad donde había pasado los años más libres de su vida, donde nadie le pedía que fuera un símbolo ni un mito, ni la representación de nada, donde podía caminar por el Marais y ser simplemente una señora elegante con historia. Sus asistentes y personas cercanas estaban nerviosas con el viaje. El estado de salud no era el mejor para transatlánticos, pero a María nadie le decía que no cuando ella ya había decidido algo, ni su médico, ni su hijo muerto, ni Dios, si se le hubiera puesto enfrente. El día del vuelo, la llevaron al aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez. El ir y venir de siempre, maletas, protocolos, el pequeño séquito de personas que la acompañaban y que hacían que cada traslado pareciera una operación militar menor. María caminaba despacio, pero derecha. Con bastón, sí, pero con la espalda de siempre. En la sala de espera, antes de abordar, se sentó un momento. Y entonces pasó algo que nadie del grupo esperaba. Uno de sus asistentes más jóvenes, un muchacho de unos 25 años que llevaba menos de un año trabajando con ella, se acercó a preguntarle si necesitaba algo. María lo miró. Lo estudió un segundo con esa mirada que catalogaba personas como algunos catalogan libros, rápido, pero sin perderse nada. Luego miró hacia la ventana, las pistas, los aviones moviéndose despacio en la mañana gris, y dijo algo. Lo dijo en voz baja, pero no tan baja, lo suficiente para que el asistente lo escuchara, para que 2 o 3 personas cercanas lo escucharan. Lo dijo como quien por fin suelta algo que ha cargado demasiado tiempo, con esa combinación rara de alivio y dolor que tienen las confesiones verdaderas. El muchacho no entendió del todo en ese momento. Era muy joven. Anotó las palabras casi por instinto, en su cabeza primero y después en un papel, porque algo en el tono de María le dijo que esas palabras importaban, aunque todavía no supiera por qué. Años después, cuando ya era un hombre hecho y derecho y había tenido tiempo de entender cosas que a los 25 no se entienden, sacó ese papel y leyó lo que había anotado, y entendió todo.
Lo que María Félix dijo en esa sala de espera, antes de subir al avión que la llevaría a París por última vez, fue esto. Lo dijo mirando las pistas, sin voltear a ver a nadie, como si se lo dijera a sí misma o quizás a alguien que no estaba ahí, pero al que de alguna manera podía alcanzar con las palabras. Dijo, me enseñaron que ser fuerte era no necesitar a nadie. Me lo enseñaron tan bien que lo aprendí perfecto. Y lo que nadie me dijo es que aprender eso demasiado bien es la forma más elegante de quedarse sola. Hizo una pausa. Hay un hombre al que nunca le dije que me cambió, que me vio de verdad, que no quería nada de mí excepto que fuera yo. Y yo me asusté, porque yo sin la armadura no sabía quién era. Y preferí perderlo a descubrirlo. Otra pausa, más larga. Eso no tiene remedio ya. Pero lo cargo. Lo cargo desde hace 50 años y pesa lo mismo que el primer día. Uno cree que el tiempo alivia. Algunas cosas el tiempo no las alivia. Nomás las acomoda para que quepan mejor. Pero ahí están. El asistente no supo qué decir. No dijo nada. María se levantó. Tomó su bastón. Se alisó el abrigo con esa parsimonia de quien ha aprendido que los gestos lentos dan autoridad. Y antes de empezar a caminar hacia la puerta de abordaje, dijo una cosa más. La última. La dijo casi para adentro, casi sin voz. Pero en el silencio de la sala se escuchó. Dijo, ojalá alguien le haya dicho que sí valió la pena, aunque yo no haya podido decírselo, y caminó hacia el avión. La gente que estaba cerca se quedó quieta un momento. Uno de esos momentos en que uno siente que acaba de ser testigo de algo que no sabe nombrar todavía, pero que sabe que no va a olvidar. María abordó. El avión despegó. Y México se quedó abajo, más chico con cada metro de altura, hasta desaparecer. Agustín Rivas murió en 1994, 7 años antes de ese vuelo. María no lo sabía o quizás sí lo sabía y nunca lo dijo. Eso también es posible con ella. Guardar el conocimiento de algo como se guarda una herida, adentro, sin mostrársela a nadie. Murió tocando piano, no de manera literal, aunque hubiera sido una muerte digna de él. Murió de viejo, en su departamento del centro, con las partituras en la mesita de noche y un café a medias en la cocina. Lo encontró la señora que le limpiaba 2 veces por semana. Decían que tenía la misma expresión tranquila de siempre, como si se hubiera dormido y el sueño simplemente no hubiera terminado. No fue un entierro grande. Sus amigos, los del café, los del barrio, gente que lo quería de verdad y no en cantidad sino en calidad, que es la única manera de querer que cuenta. Nadie llamó a María. Nadie pensó en llamarla. Para el mundo, Agustín, Rivas y María Félix eran 2 personas que no tenían ninguna conexión. Solo ellos 2 sabían lo que había sido. Y uno de los 2 ya no estaba para saberlo. María Félix murió el 8 de abril de 2002, en París. Tenía 88 años. Se fue en la misma fecha en que había llegado al mundo, un 8 de abril, como si hasta en eso hubiera querido tener la última palabra, como si el tiempo también le obedeciera a ella. Los periódicos de México llenaron sus portadas. La televisión transmitió homenajes. El país entero sintió que algo enorme se había ido, porque algo enorme se había ido. Pero la historia que contaron los periódicos y la televisión era la historia del mito, la de la doña, la de los vestidos y las joyas, y los hombres famosos y las películas, y la mirada que partía en 2. No contaron la historia de una mujer de Álamos, Sonora, que una noche de 1948 entró a un café del centro y escuchó a un hombre tocar piano y por primera vez en su vida adulta se sintió completamente vista. No contaron que ese encuentro duró 6 meses y dejó una marca de 50 años. No contaron lo que dijo en el aeropuerto, pero alguien lo escuchó. Un muchacho de 25 años que lo anotó sin saber por qué, que creció y entendió,
y que un día decidió contarlo, porque hay historias que merecen ser contadas, aunque no haya manera de confirmarlas del todo, aunque vivan en el filo entre lo que pasó y lo que pudo haber pasado, porque a veces la verdad más exacta no está en los datos, ni en los archivos, ni en las biografías oficiales. A veces la verdad más exacta está en lo que alguien dice mirando las pistas de un aeropuerto, en voz baja, creyendo que nadie lo suficientemente importante está escuchando. ¿Conoces a alguien a quien nunca le dijiste lo que significó para ti? ¿Alguien que te vio de verdad cuando tú no sabías que necesitabas que te vieran? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te movió algo por dentro, ya sabes lo que sigue.